enseñamos el curso del esfuerzo, no le enseñamos el curso del compromiso, no le enseñamos el curso del ahorro. Y por eso yo estoy seguro que hay gente que se inquieta, se impacienta cuando dice, su padre sabía que vivirían momentos duros y aún así, por amor a ellos, no les impuso sus propósitos, los dejó que viviesen la vida como ellos querían vivirla, porque a la larga ellos tendrían que aprender la lección que Dios establece. En este caso, que yo lo he titulado Los dos hijos, ¿verdad? Ya le puse nombre, a gentilidad, cuando lo estimó conveniente. Fíjese si este muchacho era bueno. Este muchacho mantuvo su religión. En ningún momento dice que comió algarroba, como decíamos nosotros en nuestra traducción bíblica. No dice que comió. Dice que él decía que en la casa de su padre había buena comida. Y cómo desearía aún hasta comerse una algarroba. Lo que quiere decir es que este muchacho era tan noble y tenía principios religiosos a tal grado que ni siquiera se comió las algarrobas, porque comerse las algarrobas significaba que violentaba ¿qué cosa? Violentaba el concepto religioso que había aprendido. Y este muchacho, a pesar de que estaba pastando o atendiendo cerdos, que era sinónimo de ¿qué? De impureza, por lo menos dentro de esa impureza, él trataba de hacer cosas correctas. Algo que necesitamos aprender nosotros los padres. Lo necesitamos aprender. ¿Te encargaste de enseñarle valores a tus hijos? ¿Te enseñaste de modelarle una fe a tus hijos? ¿Te encargaste de enseñarle y de inculcarle a tus hijos el temor a Dios? Pues hiciste el trabajo. Esa es la tarea, esa es la función, esa es la responsabilidad. Ahora déjame decirte, como decía el jíbaro de antes, ¿te encargaste de enseñarle todo eso? Pues ahora canta un tango. Quédate tranquilo. Porque quien en la niñez aprende estas cosas en el ciclo de su vida, en algún momento dado regresará a ellas. No es eso lo que dice la Biblia. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere ¿qué? Viejo, en algún momento dado tu hijo regresará. Echa tu pan sobre las aguas y al fin de muchos días lo hallarás. Así que gentilidad, cuando lo estimó conveniente ese muchacho al que denominamos el hijo pródigo, el padre decidió entonces estar pendiente a él. Y cuando él lo estimó conveniente, dijo: yo me voy a levantar, yo voy a regresar a la casa de mi papá, y yo le voy a decir a mi papá que yo he pecado contra el cielo y he pecado contra él, que yo no merezco ser llamado su hijo, que ya y sencillamente ya yo gasté mi tercio de mi herencia, ya yo gasté la parte de mi herencia. Fíjese si este muchacho tenía nobleza, que él dijo: yo no le voy a quitar las 2/3 partes de la herencia de mi hermano. Yo ya renuncio a la herencia. Lo único que quiero es que me dé un trabajito en la casa, y yo trabajando en la casa pueda subsistir en un lugar mejor que este. Porque no hay mejor lugar en el mundo que estar en la casa del Padre amante. No hay mejor lugar en el mundo que estar en la casa del Padre amante. Los muchachos podrán ver la iglesia como un lugar enzorroso. Los muchachos podrán ver la iglesia, tus hijos podrán ver la iglesia como un lugar de gente old fashion. Pero llegará el día en que ellos descubrirán que no hay mejor lugar. El nightclub no es mejor lugar. La discoteca no es mejor lugar. El antro de perdición no es el mejor lugar.
disfrutar. No hay mejor lugar que la casa de nuestro Padre para disfrutar, como dice el salmista, de su presencia, de su gracia y de su hermosura. Así es que cuando Gentilidad lo estimó conveniente, llegó a la casa de su papá. Y su papá le dio la oportunidad de regresar. Y como esta es la parábola del padre amante, cuando el muchacho empezó a decirle: papá, yo quiero que usted sepa que de ahora en adelante yo renuncio a todo, yo inclusive no me tiene que decir papá, usted me puede decir esclavo, me puede tratar. El papá le tapó la boca. Porque así es el padre amante. Yo les voy a confesar algo que a mí no me gustaba de mi papá. Se lo voy a confesar. A mí no me gustaba de mi papá sus arengas. Sus arengas. Pero vean, ¿cuál es el idioma que yo hablo? Ustedes no me... Es esa cosa que está todo el día por lo mismo, ¿verdad? Machaca, perdón. Por eso leí un artículo en estos días de un suramericano que cuenta cómo llegó a Puerto Rico, se casó con la esposa y le escribía a sus amigos allá en Suramérica y le decía: es interesante, hablan español, pero yo no los entiendo. De una esquina a la otra, todo cambia. Así somos. Ahora, mira lo interesante. A mí llegó un día que mi papá me estaba dando una machaca de esa todo el día, una arenga de esa todo el día, y yo fui y busqué la correa y le dije: mira, dame mejor 3 correazos y ya no digas nada más. Y mi padre inteligentemente me dio los 3 correazos y después me sentó en la silla y me dijo: y ahora me vas a seguir escuchando. Si eso es lo que tú quieres. Pero Dios no es así. Dios no es así. Dios, a veces, ¿se acuerda que dije al principio que a veces yo creo que Dios es de una forma y trato de vender a Dios como yo creo que Él es? Y la Biblia dice que Cristo es la imagen misma del Dios invisible. Es Cristo. Si yo quiero ver a Dios, entender a Dios, conocer a Dios, tengo que ir tras Jesucristo. Entonces, cuando uno mira la Escritura, dice: Gentilidad vino, ¿verdad? Se paró frente a su padre, pero su padre sin recriminarle y sin echarle en cara nada. Si hubiera sido bajo la arenga de mi papá. ¡Ay, santo Dios! Los mismos años que me fui, eran los mismos años que me hubiera estado diciendo todos los días los errores cometidos. Porque así somos. Imagínense, yo aborrecí tanto eso que yo dije: jamás yo voy a ser como mi papá. Y un día salí con mis hijas, íbamos para Mayagüez y en el camino tuvieron una discusión, ellas dos en el asiento de atrás, cerca de Bayamón, y cuando estábamos en Arecibo, una de ellas me dijo: papi, te estás pareciendo abuelo. Yo decía, así somos. Mira cómo funciona el padre amante. Tú llegas donde él y le dices al padre amante: yo no soy digno de que me llames tu hijo, yo no soy digna de que me llames tu hija, trátame como a un patán, trátame como a un esclavo, trátame con indiferencia, margíname, échame para un lado, pero déjame por aquí como un realengo. ¿Y sabe lo que hace él? Te tapa la boca. El profeta dice: se regocijará sobre ti con alegría y callará de amor. Eso es lo maravilloso.
Él se regocijará sobre ti con alegría, porque para el Padre amante lo importante no es que te fuiste, lo importante es que regresaste. Eso yo aprendí también a través de la Escritura. Mire, hay gente que yo pasan los años y no los veo en la iglesia, y el día que llegan a la iglesia yo no le pregunto por cuánto tiempo se había ido. Yo puedo decir, regresó, ¿para qué le tengo que preguntar? Mejor es decirle, qué alegría, qué bueno que te ves, qué alegría que estamos juntos hoy para adorar al Señor. Pues esta es la función del Padre amante. ¿Sabe lo que hizo? En lugar de decirle, pues mira, te voy a complacer, tú eres un sinvergüenza, tú eres un malcriado, tú eres un arrogante, tú me abandonaste. No, ¿sabe lo que hizo? Dice, le puso un vestido nuevo. ¿Y sabe qué representa un vestido nuevo? En el contexto bíblico, en el contexto teológico, en la reflexión que se hace. ¿Sabe lo que eso significa? Le devolvió el honor de hijo. Él vino para que lo hicieran esclavos y Dios volvió de nuevo a convertirlo en hijo. Le devolvió el honor de hijo. Además de eso, le puso un anillo en su mano. Y cuando le pone el anillo en su mano, lo que está declarando sobre de él es que de ahora en adelante él tiene autoridad. Oye, un muchacho que ha venido para que lo hagan esclavo, y ahora le están devolviendo la autoridad. Le colocó zapatos en los pies, como anuncio, como sinónimo de libertad. Y eso sí que para mí todavía, les confieso que todavía yo estoy lidiando con eso, porque por lo general en nuestra cultura, a un individuo como ese jamás se le concede libertad, porque el tipo no está preparado. Le damos libertad y él va a confundir la libertad ¿con qué? Con libertinaje. Pero el principio sigue siendo el mismo. La función sigue siendo la misma. Hay gente que piensa que Dios es bobo porque cuando venimos a Él, Él nos perdona, Él nos restaura, Él nos lava, Él nos limpia, y ahora, de ahora en adelante, no solo nos perdona, sino que nos seguirá perdonando. Y hay gente que me dice, Dios es bobo porque fíjate que no aparece con juicio, no aparece con condenación, no aparece mandándonos al infierno. Eso es bobo. No, todo lo contrario. Cada vez que Dios, como Padre amante, hace un acto de gracia, de compasión, de misericordia sobre nuestra vida, y nuestra conducta sigue siendo errática, óigame, el problema no es de Dios, el problema es nuestro. Las consecuencias serán nuestras. Le otorga libertad a un muchacho que acaba de llegar, que ha estado con problemas, que ha estado en vicisitudes, que ha estado en angustia, y dice, no hay problema, mijo, aquí te pongo zapatos, que significa libertad, porque nadie puede estar al lado del Padre amante sin una experiencia de libertad, porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y la libertad lo que implica es el derecho para vivir como a conciencia nos entendemos. Y si nosotros a conciencia nos entendemos hijos de Dios, redimidos del pecado, tenemos el derecho de decir al pecado, para acá, compadre, usted no viene. Amén. ¿Se da cuenta la diferencia? El Padre amante ahora decide hacer una fiesta en su honor. La costumbre en aquel tiempo era que obviamente se separaba algún animal para una fiesta especial. Y por lo tanto se podían criar muchos animales para la venta, pero los que eran para la casa y los que eran para cosas especiales,
esos tenían un tratamiento distinto, diferente. No sé cuántos de ustedes vivieron esa experiencia, pero yo, mi papá y mi mamá cogían vacaciones de mí en el mes de junio y de julio y me mandaban para el barrio Cibao de Camuy. Esas eran las vacaciones de ellos y tenían derecho a tener las vacaciones. Y me mandaban esos 2 meses para el barrio Cibao de Camuy y allá pues yo veía cómo en las casas de mis tíos pues las gallinas y los puercos para la venta y las cosas para la venta estaban en un lugar, pero lo que era para las actividades de la familia estaba aparte. Y eso se les daba una atención distinta. En ese contexto, pues da la impresión que en la casa de este padre amante había un becerro que se guardaba para el día de una gran fiesta. Dios siempre va a guardar lo mejor para nosotros en la fiesta de nuestro regreso. En la fiesta de nuestro regreso. Y desde luego es dentro de ese contexto que el reino de Dios es. Porque así es como comienza la parábola. El reino de Dios es semejante, no a un hijo pródigo. El reino de Dios es semejante a un padre amante. El reino de Dios es semejante, es igual, es de la misma forma, se conduce de la misma manera que un padre amante. Un padre que se revela con unas características especiales. Un padre que se expone con una conducta maravillosa en medio de 2 hijos que están pasando por situaciones difíciles. Y desde luego, cuando uno ve a Jesús diciendo que el reino de los cielos es semejante a un padre amante, entonces tiene que descubrir que esta historia tiene una antítesis. ¿Y cuál es la antítesis de esta historia? Pues esta historia no solamente revela lo que el reino de Dios es, sino que también revela lo que el reino de Dios no es. Y si usted me permite ser consistente con lo que dije al principio, que obviamente me atreví hasta a ponerle nombre a los hijos, a uno le llamé Israel y a otro Gentilidad, pues para mí Israel debió haber disfrutado la bendición de ser hijo. Ese hijo mayor que está en el reino, que está dentro del reino, que es hijo. Oiga bien, es hijo, porque nosotros partimos de unas premisas a veces equivocadas y creemos que quien no está bajo la casa de la cobertura de nuestra casa no es hijo. Pero aquí, en esta historia, él es hijo, el hijo mayor. El hijo mayor que era bueno, que era trabajador, que era luchador, que tenía una capacidad extraordinaria de considerar las finanzas de su papá. Y eso es maravilloso. Oiga, que usted le puede enseñar a un hijo a considerar el bolsillo suyo, eso es extraordinario. Eso yo lo descubrí en la Biblia. Y hasta el día de hoy me sigue funcionando perfectamente bien. No solamente con mis hijas, inclusive con mis nietos. De hecho, cuando mis nietos varones vivían en Miami, hace unos años atrás, yo decidí darme una escapadita de un fin de semana para estar con ellos. Y allá en el sitio donde uno alquila el carro, logré que me dieran un upgrade y por el mismo precio que alquilé un carro pequeñito, me dieron un upgrade, gracias al amor de Dios, bueno, y otra cosa, pero me dieron un upgrade y me dieron un carro convertible porque yo quería impresionar a mis nietos. Y yo entonces llegué en el carro convertible frente a donde ellos vivían, toqué bocina y cuando ellos vieron a su abuelo
Mire, esos muchachos salieron corriendo disparados, no había quien los detuviera. Y ahí mismo yo entonces vine y le abrí la puerta, le dije, los vine a buscar en este carro, voy a estar con ustedes 4 días para irnos a pasear. Vaya que díganle a mamá que nos veremos siempre después de las 11 o las 12 de la noche. Pero mire qué dato interesante, se montaron los dos atrás. Y el mayor, como habla en portugués, se acercó al oído del otro y le dijo algo. Y yo me volteo por el espejo retrovisor y digo, Jovan, ¿qué le estás diciendo a Joseph? Me dijo, nada, Abu, nada. No, algo dijiste porque yo te veo que le estás hablando al oído. Me dice, Abu, nada. Entonces me estacioné. Le dije, no podemos comenzar con secretos. Aquí tenemos que estar 4 días sin secretos. ¿Qué le dijiste a Joseph? Entonces, Joseph obviamente era más chiquitito. Dice, Abu, que te lo diga, que te lo diga, que te lo diga. Pues dime. ¿Y sabe qué fue lo que le dijo? Le dijo, Abu está haciendo un sacrificio bien grande para que nosotros disfrutemos. No te antojes de nada, porque no le podemos gastar chavo. Eso estaba muy bien dicho. Pues este muchacho, este hijo mayor, tenía esa gran virtud, había aprendido a ahorrarle a su papá, le había ahorrado todo. Pero fíjese lo que pasa aquí. Este hijo mayor debió haber disfrutado la bendición de ser hijo. Porque la Biblia dice que si eres hijo, también eres ¿qué? Heredero. Eres copartícipe. Y el padre que no escatimó en dar a su propio hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Este muchacho mayor debió haber disfrutado la bendición de ser hijo. Y ¿sabe algo? Era hijo, pero no lo disfrutaba. Y yo no sé, pero al que le caiga el sayo, que se lo ponga. Porque hay gente que no disfruta ser hijo de Dios. Hay gente que no disfruta la bendición de esa herencia gloriosa. Son hijos, pues yo no voy a decir que no sean hijos, son hijos, pero pasarán por la vida sin saber que pasaron. Son hijos, pero no disfrutan la bendición de ser hijos. Prefieren quedarse en la casa, como se quedó él, insatisfecho, esperando que le den. Cuando la consigna del Padre amante es, no espere que te dé, simplemente toma todo lo que hay aquí, es tuyo. Hay gente que vive la experiencia de la fe. Yo estoy seguro que habrá gente que dijo, de nuevo con la historia del hijo pródigo. Sí. Probablemente porque vives en la casa de tu padre, siendo un muchacho bueno, una muchacha buena, noble, amable, afable, cuidador, pero todavía no estás disfrutando la bendición de ser hijo y de ser hija. Por consiguiente, ¿estás en la casa? Sí, estás en la casa, pero estás insatisfecho, estás insatisfecha. Por eso cuando hablé al principio dije que los dos estaban perdidos. Uno se fue a la Conchinchina, pero el otro se fue al otro lado. Los dos estaban perdidos, igualmente perdidos. Porque lo único que lo hacía funcionar a él no era la satisfacción de ser hijo, sino el deber. El deber. Y hay gente que solo viven dentro de la iglesia por el deber. Si no fuera por lo que yo tengo, si no fuera por el ministerio que Dios me ha dado,
Si no fuera porque yo tengo un deber, porque yo tengo una responsabilidad, yo me quedaría en casa, yo no haría nada más. Ya yo estoy agotado. Y desde luego vives en la casa, pero no disfrutas estar en la casa. Y el jíbaro nuestro dice que debes tener cuidado porque las guaguas de la ama pasan todos los días por la universidad, pero todavía ninguna de ellas ha hecho un grado asociado. No es cuestión de estar aquí, no es cuestión de pasar por aquí, no es cuestión de interactuar aquí, es cuestión de sentirse hijo, de sentirse hija, de saber que no solo somos hijos, sino que también somos herederos de todo lo que Dios nos ha dado, de todo lo que Dios nos ha ofrecido. Imagínense que el hijo mayor, al oír el alboroto de la fiesta, preguntó el motivo de la fiesta. Estaba en la casa, no sabía lo que pasaba en la casa. Eso no tiene que ver nada con los que llaman toda la semana aquí preguntando por el programa. No sabía lo que pasaba en la casa. Dentro de la casa, pero ajeno de la casa. Y cuando le dijeron lo que pasaba, se enfogonó. Y el anfitrión, el mayordomo, o el mensajero, o el esclavo que le dijo, entra. Y dijo, no, yo para allá no entro nada. Estoy enchispado, yo estoy enfogonado, yo para allá no entro. Y desde luego su padre vino, porque el padre amante va a venir. Y el padre amante se acerca. Y en lugar de responder a su papá como siempre había respondido, ahora hace catarsis. Le dice, yo desde chiquitito aquí en esta casa, yo nunca me he ido, yo nunca te he abandonado, es más, ni siquiera un corderito tú me has dado. Yo estoy aquí de más, yo estoy aquí, yo soy un infeliz dentro de esta casa, yo no tengo alegría dentro de esta casa. Y entonces el papá, cuando escucha toda esa andanada de recriminación, le dice, es que tú no te das cuenta, es que tu hermano estaba perdido y ha regresado. Y si él regresó, la consigna del padre amante es hacerle una bienvenida. ¿Sabe que hay gente que se enfogona porque los que se van regresan? Que fulano de tal se fue. Ya apure, que ese no vuelve. Y cuando regresa, le ponemos la cartera en la silla. Esto es un elemento simbólico, ¿no? Le ponemos la cartera en la silla donde se sentaba para que no se sienta ahí. Y no le damos el espacio. Y no nos alegramos de su regreso. El reino de los cielos no es así. El reino de los cielos se alegra de que el hijo pródigo regrese. Ahora, este buen muchacho tiene un problema serio en un análisis de psicología teológica. Pues es un campo nuevo que se está descubriendo, psicología teológica. ¿Verdad? Mire bien, este muchacho, que es un muchacho bueno, y él sabe que es bueno, eso es lo más malo que hay, que él sabe que es bueno. Él sabe que es bueno, él sabe que es productivo, él sabe que da, él sabe que produce, él sabe que ayuda, él sabe que bendice, él sabe que papá está contento en la casa con él. Este muchacho está convencido de su propia justicia. Y lo peor que puede existir en un hijo mayor es que esté convencido de su propia justicia y sepa que es bueno y crea que porque él es bueno se merece que le den todo. Aquí está el gran problema del hijo mayor.
Él ve diferencias porque está convencido de su propia justicia. Él es capaz de... Imagínense cómo le llamó. Mire, en algún lado de la historia, cuando Jesús la comienza, dice que el hijo pródigo se fue a estar con prostitutas. No lo dice. Jesús no lo dijo, pero él lo dijo. Este es un chisme.